Hola, ¿qué tal? Soy Alex y aquí te traigo un vídeo hablándote acerca de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Veremos la inflación y sus principales causas, algún ejemplo y sus consecuencias. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad monetaria se adquieren menos bienes y servicios. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una cesta de bienes ponderada. El índice de medición de la inflación es el índice de precios al consumidor. La inflación y el IPC son indicadores económicos, pero no toman en consideración los mismos productos para medir el incremento de precios. Por un lado, el IPC selecciona los precios de unos bienes concretos como la alimentación, el textil, los transportes, etc., para poder seguir la evolución de los precios. Sin embargo, la inflación es un concepto más amplio que tiene en cuenta la subida generalizada de los precios de una economía. En una economía de mercado, los precios de los bienes y de los servicios están sujetos a cambios. Algunos aumentan y otros disminuyen. Existe inflación cuando se produce un aumento general de los precios, no solo de artículos individuales. Como resultado, la inflación reduce el valor de la moneda con el tiempo. Para calcular la inflación se tienen en cuenta todos los bienes y servicios que consumen las familias, incluidos artículos de consumo diario, bienes de consumo duradero, servicios. El índice armonizado de precios de consumo, conocido como IAPC, mide la inflación de los precios de consumo en la zona del euro. Significa que todos los países de la Unión Europea aplican la misma metodología, lo que asegura la comparabilidad de los datos entre países. Esta medida permite realizar un seguimiento adecuado de la evolución de los precios de la economía. Es como un mapa que nos ayuda a tomar las decisiones correctas, siendo baja, estable y predecible. Al 2% a medio plazo es lo que se pretende, pero con el COVID y la operación especial en Ucrania, esto ha cambiado. Antes del euro, cada país medía la inflación utilizando sus propios métodos y procedimientos nacionales. La introducción del euro hizo necesario disponer de un instrumento para medir la inflación en el conjunto de la zona, sin divergencias ni solapamientos, y de forma que pudiera compararse entre países. El IAPC, respaldado por un conjunto de normas jurídicamente vinculantes, responde a estas exigencias. Por ejemplo, el café tiene una ponderación del 0,4%. En consecuencia, las variaciones de su precio no afectarán demasiado al IAPC general. La gasolina tiene una ponderación del 4,6%, lo que significa que una variación de su precio similar en términos porcentuales a la del café tendría una influencia sobre el IAPC 10 veces mayor aproximadamente. De acuerdo con las encuestas de opinión, el nivel de inflación que los consumidores perciben es superior al que muestran los índices de precios. ¿De qué depende la percepción de la inflación? Las subidas reciben mayor atención que las bajadas, o el mantenimiento de los precios, y se recuerdan durante más tiempo. Aunque el descenso o el mantenimiento de los precios suelen pasar desapercibidos, también se tienen en cuenta para el cómputo de la tasa media de inflación. Las compras frecuentes en efectivo reciben mayor atención. En los últimos años, los precios de algunos bienes y servicios que se compran frecuentemente, como la gasolina, el pan o un billete de autobús, han aumentado por encima de la media, lo que puede llevarnos a sobreestimar la verdadera tasa de inflación. Puede deberse a varios factores. La demanda que se genera es superior a la oferta, es decir, se requiere una cantidad de bienes superior a lo que es capaz de producir, lo que hace que los precios suban. El aumento de los costes en la producción de un bien o servicio suben o generan un incremento en los precios de venta para compensar el encarecimiento de los bienes o servicios. Por ejemplo, si aumenta el precio del barril Brent, también lo hace el coste del litro de combustibles. Se lleva a cabo una inflación autoconstruida. Esta tiene lugar cuando, en previsión de un cercano y severo ascenso del precio de unos bienes o servicios, se fuerza un aumento gradual de su coste para que el impacto sea menor y asumible. Se produce una inflación en la base monetaria, crece la cantidad de dinero legal que se produce o imprime, lo que significa que hay más dinero en circulación para gastar en bienes y servicios. Esto genera un aumento en la demanda que puede no ser asumible por los proveedores, hecho que da lugar a un aumento en su precio. ¿Qué tipos existen? La inflación puede tener varios tipos, en base a los cuales es posible encontrar distintas clases. Inflación moderada. La subida de precios es gradual y habitualmente no supera el 10% anual.
Inflación galopante. La subida de los precios es muy elevada, en la mayoría de los casos 2 o 3 dígitos al año, lo que hace que se reduzca el poder adquisitivo de los potenciales consumidores, hecho que afecta directamente a la economía del país. Hiperinflación. Los precios ascienden de manera exagerada por encima del 1000%. Esto hace que el dinero de un país pierda su valor, dando lugar a una grave crisis económica. También se pueden encontrar otros casos más puntuales: la estanflación, desinflación o la deflación. La inflación subyacente es el indicador de mayor precisión si lo comparamos con la inflación, ya que muestra los cambios que se producen en los precios en el corto y en el medio plazo. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de calcular la inflación subyacente? En el cálculo de la inflación subyacente no se incluyen los productos más volátiles, o lo que es lo mismo, lo que son más susceptibles de sufrir un cambio en su valor, como son los alimentos no elaborados, la energía y el combustible. Si se tienen en cuenta para calcular la inflación subyacente los relacionados con el transporte, la vivienda, las comunicaciones o el ocio y la cultura. La inflación subyacente, además de ayudarnos a saber lo que aumenta el coste de la vida, también hace posible la medición de los resultados de la política monetaria de un país. Inflación y deflación. Al contrario de la inflación, la deflación es una caída de precios durante un tiempo determinado que viene causado por dos motivos: una mayor oferta de bienes o un exceso de oferta. En una deflación, las empresas se ven obligadas a reducir los precios para poder vender la producción y no verse en la obligación de acumular excedentes. ¿Cómo se detiene la inflación? Para detener la inflación, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés de la deuda pública. De esta manera se incrementan las tasas de interés en los préstamos al consumo. Al aumentar las tasas de interés al consumo, se frena la demanda de productos. El lado negativo de este control es que, al frenar la demanda de productos, se frena la industria que los produce, lo cual puede llevar a un estancamiento económico y de desempleo. ¿Cómo afecta la inflación al ahorro y a la inversión? Aunque cierto nivel de inflación es beneficioso para la economía, lo cierto es que los ahorradores e inversores pierden poder adquisitivo con ella. De hecho, la rentabilidad real, aquella que determina el rendimiento del inversor una vez descontada la inflación, es el termómetro que mide su verdadero resultado. En definitiva, la inflación es perjudicial para los ahorradores, a pesar de los esfuerzos de los bancos centrales por generar cierto nivel de inflación, especialmente en situaciones de incertidumbre. Deseo darte las gracias por haber llegado hasta aquí y disfrutar de mi contenido. Espero haya sido de tu agrado y también sepas aprovechar esta información para tu crecimiento y así seguir descubriendo este camino que parece fácil pero no lo es. Te mando un saludo. Hasta la próxima.